Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo esta predicación. Es un placer para mí estar nuevamente pues dando este mensaje de salvación para todos ustedes. Sé que están en sus casas, espero estén bien, con sus familias, estén pues siempre dispuestos, ¿no?, a oír la palabra de Dios, porque pues la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Vamos a predicar este mensaje que se llama el acta que Cristo clavó en la cruz. Pues dice en Colosenses 2:14, 16, 17, en la palabra de Dios, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pues esto es pues algo que significa el sacrificio por la muerte de Cristo. Canceló el registro de nuestra deuda, la pena de muerte por nuestros pecados. Nosotros merecíamos pues la muerte por nuestra rebelión y por nuestros pecados. Dios lleva un registro de cada cosa que es desagradable a Él, cada cosa que a Él no le gusta. Va Él anotando todo, registrando todo, porque pues Dios no aborrece el pecado, a Dios no le gusta el pecado. Sería contrario a lo que Dios nos manda, que Él, que Él estuviera de acuerdo con nosotros, con nuestras malas conductas, con nuestras cosas que queremos nosotros a veces esconderle a Dios, pero a Dios no se le escapa nada, Dios está registrando cada uno de los acontecimientos que son desagradables a Él. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos portamos mal o cometemos algún pecado? Pues ensuciamos el nombre de Dios. Y ensuciar el nombre de Dios significa pues castigo. Dios te castiga. Dios va a castigarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Él no le gusta que nosotros pequemos porque somos hechos a imagen y semejanza suya. Somos hechura suya y obra suya. Lo único que nos queda es pensar que tenemos que entregar cuentas un día. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos. El acta, ¿no? ¿Qué conocemos por acta? Pues el acta es donde está pues tu nombre, quiénes son tus padres, quiénes, pues, en qué fecha naciste, en qué tiempo, mes, días, año. Entonces, esa es un acta, ¿no? Igual que esa acta, Dios tiene un registro de cada uno de nosotros, porque Él nos formó y nos conoce, ¿ya? Y todos somos diferentes. Nuestro ADN es diferente, nuestros cabellos los tiene contados, él nos hizo, Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. ¿Qué significa el versículo anulando el acta de los decretos? Este versículo hace referencia a la obra salvadora de Cristo en la cruz. El acta de los decretos se refiere a la ley de Dios, que condena al pecador, como dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La misma Biblia dice, la paga del pecado es muerte. O sea, Dios no perdona el pecado, Dios aborrece el pecado. Dios no está de acuerdo que nosotros llevemos una vida impía, una vida de pecado, una vida que no le agrada en, en nada, pues, a Dios.
En Romanos 6:23 dice, pero en la cruz Cristo se hizo pecado por nosotros. Y en 2 Corintios 5:21, y tomó sobre sí la pena que merecíamos. En otras palabras, el acta de los decretos que nos condenaba fue anulada por Cristo, quien la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Qué merecía yo, Manuel? Yo merecía la muerte. Yo no merecía estar vivo. Pero por la misericordia de Dios, pues Dios me perdonó a través de Jesucristo y pues aquí estoy y hasta predicando la palabra. O sea, yo no me imaginaba que iba a estar aquí predicándoles. Yo no me imaginaba. Yo la verdad, viví una vida vacía, una vida sin sentido. No le encontraba el sentido de la vida. Yo sabía que pues había un Dios, pero yo lo vivía y lo conocía a la forma que yo pensaba, pero estaba viviendo una vida de pecado. ¿Y qué merecía yo en esa vida de pecado? Pues merecía la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, me rescató, me sacó para estar aquí compartiendo con ustedes. Pero yo merecía la muerte, no merecía estar vivo, pero gracias a Dios aquí estoy vivo y le agradezco a Dios y pues igual, así muchos de nosotros, la mayoría que hemos vivido en pecado o vivimos en pecado, pues merecíamos la muerte, merecíamos nada más que la muerte, pero ¿qué hace Jesucristo? Toma el pecado de nosotros, lo toma y muere, se lleva el pecado de nosotros y lo clava en la cruz. ¿Qué significa que Cristo anuló el acta de los decretos? La palabra griega para anuló, este versículo es exaleito, que significa borrar, borrar completamente y destruir completamente la influencia de algo. O sea, Cristo borra completamente todo lo que había en tu contra. Él lo agarra, lo toma, se lo lleva, lo clava en la cruz y te deja ya libre de esa influencia, de eso que te acusaba, eso que te estaba acusando a ti, que te decía, tú eres un pecador, eres alguien que no vale, alguien que ha hecho esto y por lo tanto vas a seguir igual, la vida que llevabas la vas a seguir viviendo igual, no vas a tener un cambio, siempre vas a vivir con esa condenación, siempre vas a vivir en derrota, siempre vas a vivir en pobreza, siempre vas a vivir una vida miserable, siempre vas a vivir una vida que no va a tener provecho para nadie porque hiciste esto, porque hiciste aquello, y así te quiere ver. Te quiere ver en miseria, te quiere ver trastornado, afligido, angustiado, sin deseo, sin ánimo de triunfar, sin ganas de hacer nada, por temor, por miedo, por muchas cuestiones. No te va a dejar que se cumpla el propósito, el pecado no va a dejar que se cumpla el propósito para el cual fuiste llamado. Pero lo único que tenemos es, en el contexto de Colosenses, se refiere a la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo único que nos salva, que nos redime de esa acta que había en nuestra contra. Dice, la cual anuló la condena y la maldición de la ley. El acta de los decretos, en este caso, es el documento que declara nuestro estado de culpabilidad ante los ojos de Dios. O sea, nosotros éramos culpables por toda la lista de cosas que había escritas que no le gustan a Dios. Esto no me gusta, esto aquello no me gusta, esto tampoco. Entonces, eso nos condenaba. Estábamos condenados y nos hacía culpables ante Dios. Y ella es anulada porque Cristo tomó nuestra culpa y la pena que merecíamos sobre sí mismo en la cruz, y de esta forma se deshizo todo aquello que nos impedía acercarnos a Dios. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Estábamos en pecado. Les compartí la vez pasada que como nosotros no teníamos acceso a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Se tenía que ofrecer un animalito, una cabrita, un corderito para borrar nuestro pecado y poder estar perdonados y poder estar en comunión con Dios. Y a través de ese holocausto, de ese sacrificio,
se nos perdonaba. Pero ahora, ¿qué pasa? Que esa acta que había en nuestra contra por todos los pecados que nosotros actualmente podemos llevar, Cristo la anuló. Quedó anulada esa acta. Hasta actualmente, con su obra redentora, hasta la actualidad, nos sigue redimiendo Jesucristo, para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. O sea, Él fue el Cordero, Él fue el sacrificio para que nosotros actualmente podamos acercarnos. No hay otro medio en el cual podamos hallar salvación, si no es en Jesucristo Jesús, que es el único que nos puede y nos redime con su sangre para que nosotros alcancemos salvación y vida eterna. Lo que Jesús clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa que Cristo clavó el acta de los decretos en la cruz? La frase clavándola en la cruz significa que Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ser castigados, nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos ¿y ahora qué? Jesucristo toma nuestros pecados. La crucifixión en ese momento era una forma común de ejecución. Así, en ese tiempo de Jesús, si nosotros tuviéramos pecados, íbamos a ser crucificados. Íbamos a ser crucificados, porque ese era un castigo de ejecución. En este caso, Cristo fue crucificado para que podamos nosotros tener salvación. Y hasta la actualidad, tenemos salvación gracias al sacrificio de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Juan 11:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, más no se pierda y tenga vida eterna. Qué bonito versículo, ¿verdad? ¿Qué significa que haya clavado el clavado en la cruz? Dice que la ley no puede ya condenarnos porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. O sea que esa ley ya no puede condenarnos porque Cristo fue el único que venció la ley, fue el único que venció el pecado por nosotros. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Este versículo nos muestra la magnitud del amor de Dios por nosotros. Cómo Dios, amándonos tanto, da a su Hijo para que nosotros podamos alcanzar salvación. Quienes merecíamos la muerte por nuestros pecados éramos nosotros. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Dice, yo tomo su lugar para que ustedes sean justificados. O sea, Él nos justifica ante el Padre a través de su obra redentora. Ya somos justificados, ya somos perdonados. Ahora nuestro Padre nos acepta con los brazos abiertos, nos dice, venga hijo, ahora usted es mi hijo, ahora yo lo recibo, yo lo acepto y usted estará conmigo. Esa es la única forma. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo. Si alguien te dice que por otro lado vas a llegar a la salvación, pues te está engañando, porque el único medio, el cual se llama Jesucristo, es el único medio en el cual nosotros podemos llegar al Padre. Si no hay otro, no hay otro camino más que Jesucristo. De modo que debemos vivir entonces una vida en obediencia a la voluntad de Dios, sabiendo que solo a través de Cristo podemos tener vida eterna. La obra redentora de Cristo debe animarnos a confiar en Él completamente y a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para seguir su voluntad. Qué bonito entender esta palabra, entender que Jesucristo hizo todo por nosotros, que nadie más que Él podía hacer esto. Dar su vida en rescate por el mundo y reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba enojado con nosotros, porque el Padre no estaba agradado con nuestra vida que llevábamos, con la vida que llevábamos. Por eso, si nosotros aceptamos que Jesucristo dio su vida en rescate por mí, para salvarme, dio hasta la última gota de su sangre y
En la cruz clavó nuestros pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario, clavándose así, que era lo que lo mantenía en la cruz a Jesucristo. Esos clavos que lo mantenían no eran los clavos, era el amor que tenía y sentía por nosotros para salvarnos, para que nosotros viviéramos en completa voluntad, viviéramos en paz, viviéramos agradecidos, confiando en el Padre, que Él es siempre el que va a estar con nosotros, el que va a dirigir nuestra vida, el que nos va a enseñar a vivir una vida diferente, una nueva vida con propósito. En resumen, Colosenses 2:14, este versículo que muestra la justicia y el amor de Dios por nosotros, quienes no merecíamos nada de lo que Él nos dio. Debemos vivir en obediencia y confianza en Él, sabiendo que solo a través de Cristo podemos ser salvos. Pues sí, no hay otro camino de la salvación más que Jesucristo. Él es el único que nos salvó y el único que pagó el precio en rescate por nosotros y por el mundo entero, por la humanidad entera. Por eso, pues, cada que se hable de Jesucristo, cada que nosotros hablamos de Jesús, estamos predicando, estamos hablando de lo que Él hizo. Y es exaltar su nombre. ¿Para qué? Para que nuestras familias, para que nuestros hijos, para que las demás personas conozcan y sepan que hay libertad, que podemos ser libres completamente, dice su palabra, y conoceréis mi verdad, y mi verdad os hará completamente libres, que haya libertad, que haya paz, que haya confianza, que haya amor, que haya esperanza para el mundo, que haya cosas en las cuales nosotros podamos vivir felices, vivir contentos, de que sepamos que ya no tenemos culpa, que ya no tenemos que andar cargando ese costal, esa opresión que sentíamos antes, pero ahora sentimos libertad, sentimos alegría y gozo, porque ese costal de pecados que traíamos cargando, que parecía como piedras que llevábamos así, Dios se la llevó, Dios la quitó. Pero ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que creer que la sangre de Cristo y la acta de los decretos que había en tu contra fue anulada, ya no hay nada que te condene, nada que te acusa, hayas hecho lo que hayas hecho, pecado chiquito, pecado grandote, Dios se lo llevó. Él no va a ver si fue un pecadito, fue un pecado grande. Para Él, pecado es pecado. Y si Él dice que Él se llevó todos los pecados y en el acta de los decretos del registro que Dios llevaba en nuestras vidas, Jesucristo lo toma y se lo lleva y queda anulado, pues quedó anulado. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dice que vas a poder hacer ciertas cosas, no, ahora lo puedes hacer todo, pero todo lo que esté conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Porque no dices, ahora soy libre, ya no tengo pecados, pues puedo pecar otra vez de nuevo, que al cabo Jesús ya se llevó todos mis pecados, pues que un pecadito más, no. Del momento en que ya Dios se lleva tus pecados, es para que Él ya no se va a acordar de ellos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a mantenerte en la fe, en la esperanza de salvación. Porque puedes perder la salvación. Puedes perder tu salvación, que Cristo te otorgó por gracia. Pero Cristo no va a venir otra vez a ofrecerse el sacrificio por los pecados. Si ya te perdonó y vuelves a pecar, pues Cristo no va a volver otra vez al sacrificio, ¿verdad? Para volverte a perdonar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mantenerte limpio, mantenerte bajo la voluntad de Dios y hacer las cosas como Dios quiere, como Dios nos manda, no hacerlas conforme a nosotros queremos. Por eso hay que tener una relación con Dios día a día para saber qué es lo que Dios está dentro de su voluntad permisiva y qué no está dentro de su voluntad. Y lo que está dentro de su voluntad, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas, no dice algunas cosas te van a ayudar para bien, aún todas las cosas. Y aún tus enemigos van a estar derrotados. ¿Por qué? Porque Cristo se exhibió públicamente y tomó forma de siervo y muerte de cruz. ¿Por qué?
porque derribó al enemigo, lo derrotó en la cruz del Calvario, se exhibió públicamente y nos dio salvación. Entonces Él fue el primero que derribó al enemigo. Entonces el enemigo ya está derrotado. Entonces nosotros ya no tenemos más que poner nuestra plena confianza en Jesucristo y Él hará y actuará en el momento que lo necesitemos. Vivamos una vida plena y confiando en que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los días, porque Él lo ha prometido y Él cumplirá. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Él es Dios y va a seguir siendo Dios. Si tú te arrepientes o no te arrepientes, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros necesitamos salvación, nosotros necesitamos arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que Jesucristo es nuestro Salvador. Si hoy escuchaste esta predicación y te diste cuenta que realmente pues has llevado una vida de pecado y que ya no quieres seguir pecando y que quieres tener una respuesta de Dios y que el acta de los decretos que hay en tu contra aún todavía, ¿por qué? Porque no has aceptado a Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, pues recibe al Señor Jesucristo hoy en esta tarde. Si tú has oído esto y quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, haz esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón para que tomes el control de mi vida, Señor, y te lleves mis pecados y que claves en la cruz el acta de los decretos que había en mi contra y me dejes libre de todo, Señor. Quiero libertad, quiero vivir una vida en paz, quiero vivir una vida diferente y quiero transformar mi vida día a día, Señor. Toma el control de mi vida y ayúdame a permanecer en tu fe y en tu esperanza de salvación. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, porque nos dejaste llegar a cada hogar, a cada persona, a cada corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, siempre, todos los días, Señor, a permanecer en la fe, Señor, y que podamos compartir un evangelio que sea potencia de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor. Pues fue un gusto, un placer poderles compartir de nuevo. Me gozo, me da mucha alegría, me da mucha satisfacción pensar que cada bosquejo, que compartimos puedan recibir en su corazón y puedan sentir que el único medio que nos hace merecedores del amor de Dios es Jesucristo, a través de su sacrificio. Y pues les deseo lo mejor, amigos y familia. Dios me los bendiga mucho y nos vemos. Gracias.